ya, porque lo tengo en carretera, porque como presenta el libro, ahí lo tenemos. José Antonio de la Iglesia, muy buenos días. José Antonio. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues muy bien, encantada de saludarte, de que compartas este trocito de la mañana. Ya sé que tú no tienes miedo escénico, pero igual que ponerse delante de un micrófono es una responsabilidad para los oyentes. Bueno, hoy tienes presentación en Albacete, José Antonio. Pues sí, efectivamente. Ahora mismo estamos preparando todo el sistema de audiovisuales, el sonido, etcétera, para dar curso a la proyección en cuanto empiece la presentación. Perfecto, empezáis a las 12, estás en Albacete, hablamos de Y mañana saldrá el sol, editada por The Librum Tremens, y estás en esta sección que estamos inaugurando en este mes de enero, que es Libros Top, para todos aquellos libros que estáis llegando a terceras y en tu caso segundas ediciones, que no es fácil en este momento el editar, y que no es fácil el conseguir que se venda la primera y en tu caso ya la segunda edición. Cuando hablamos de Mañana saldrá el sol, yo sé que es un libro para ti muy muy especial. ¿De qué historia estamos hablando para los oyentes? Bueno, pues estamos hablando de la historia de uno de los miles españoles olvidados, que yo, como el caso este concreto es mi padre, he intentado con el libro pues sacarle de ese olvido. Es la historia de un soldado español que hizo la guerra civil, que después se fue a Rusia a combatir y que tuvo la suerte de ser de los que pudieron volver. Exacto, de los que pudieron volver. Personas idealistas, como decimos aquí, no entramos en juzgar, pero sí en poner en valor lo que esas personas en ese momento hicieron, que no fue fácil presentarse voluntario y que desde luego ir a Rusia, a ver, no es como ir a Albacete, José Antonio. Ya. Por supuesto. El ir a Rusia les costó solamente llegar meses de entrenamiento, montones de semanas de tren y luego casi 900 kilómetros andando, en marcha a pie, o sea, llegar hasta el frente. O sea que les costó un montón llegar, había que tener muchas ganas, mucha ilusión para llegar, sin entrar en el tipo de ilusión que ellos tuvieron y si sí. La compartimos hoy día o no, claro. Hablamos además en tu libro, y es lo que sabes que me resultó más curioso de todo, es todo un tratado de supervivencia, porque precisamente la División Azul eran los peor pertrechados de todos los que combatían en ese frente, ¿no? Sí, esto es lo verdaderamente real del libro, lo verdaderamente impactante es que está realizado tomando en base un diario de guerra, un diario de campaña de un día a día que llevó este soldado que era mi padre. Esa es una base documental impresionante. Claro, porque es él, es su propia historia que tú rescatas, exacto. Eso es su historia, sus pensamientos, sus sentimientos, cómo lo vivió, qué pensaba, cómo sufrió y cómo él lo plantea y lo pasa a su cuaderno, y eso es verdaderamente impactante. Y dices que era una división peor pertrechada. Yo no sé si peor o mejor. La verdad es que era una unidad hipomóvil, es decir, se movían con caballos. O sea, la mayoría de los carros sí. Llevaban el material, los caballos tiraban de las piezas de artillería, y quitando unos poquitos vehículos, toda la división era hipomóvil. La sangre de transporte eran los caballos. Y eso es algo que nadie entiende. ¿Cómo una división de la Wehrmacht alemana no tenía carros de combate, no tenía montones de camiones? Pues no, porque tampoco los tenían la mayoría de ellas, de los alemanes. Claro, y nosotros de alguna manera, pues a decir, bueno, pues creamos esta unidad de voluntarios, pues como pasa muchas veces, mira, es de lo que estamos hablando hoy en el programa, precisamente esa voluntariedad. Muchas veces vas con lo que tienes, como la ilusión ya la llevas, ahí llevas el 50% del camino recorrido y el resto es verdad. Pero bueno, anécdotas aparte del tema de los pertrechos o del tema del malo buen avituallamiento, caramba, es que iban a una guerra, y entonces también estamos hablando, como
como dices, de los que se quedaron ahí en el camino, ¿no? Qué duro, qué difícil. Tu compañero muchas veces no solamente herido, sino también entiendo que había temas de congelaciones, etcétera, José Antonio. Muy serias. O sea, en la campaña del este, la campaña de Rusia, españoles murieron cerca de 5.000. De esos 5.000, aproximadamente 650 murieron por congelación total, o sea, congelados totalmente en las trincheras. Aparte hubo unos 1.500 congelados de varias consideraciones, algunos de ellos casi irrecuperables. Que ahora hablamos también de amputaciones, etcétera, es decir, vamos a ver, o sea que exacto. El ambiente fue terrible, tanto en la época de la primavera con los mosquitos, con el barro del deshielo, tanto como en el verano, tanto y mucho más en el invierno, con temperaturas que en el caso, por ejemplo, del diario de operaciones del Regimiento 269, hay un día que marca 53 grados bajo cero. Repetimos, 53 grados bajo cero, vamos a ver. Para gente española, en este caso, además, como tu padre que vienen de Extremadura, que bueno, decir, hay invierno, tenemos ahí la sierra de Gredos, pero bueno, vamos a ver, tenemos una primavera gloriosa y un invierno que desde luego las chicharras están cantando todo el día. Entonces, claro. Menos 53 grados, no, o sea, es imposible sobrevivir. Claro, es la temperatura más alta que he visto yo, más baja. Más baja, claro. En los diarios de operaciones, 53 grados bajo cero. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la epopeya del lago Ilmen, salió una compañía de 300 hombres para rescatar a un batallón alemán, tuvieron que cruzar el lago Ilmen, y de esa compañía, el 80% fueron caídos por congelación. El 80%, o sea, atención oyentes, el 80% cayó por congelación. O sea, es muchas medallas, muchas condecoraciones, ahí se volcó todo el mundo con los supervivientes, pero esos supervivientes habían dejado el 80% de su compañía allí en el hielo, o heridos o muertos. ¿Se repatriaron los cadáveres, José Antonio? ¿Eso se pudo hacer o quedaron enterrados allí en fosas comunes? O ¿qué pasó? Claro, porque lo de honrar a los muertos que a uno le gusta, ¿no? Por lo menos por decencia. Hoy día, perdona, Carmen, se está intentando repatriar en la medida de lo posible pues algunos caídos. Intervienen las familias, organizaciones sin ánimos de lucro, la Dirección de Asistencia Personal del Ministerio de Defensa. El problema está en que son tantos y tan repartidos por tantos sitios, por tantos cementerios. Pues claro, los españoles al principio los metían como podían, pues después los llevaban a cementerios específicos y allí los mismos los enterraban. Sí. Muchos de esos cementerios ya no están cubiertos a lo mejor por viviendas o por es un verdadero caos. Imagínate, son 70 años, es que es imposible, claro. Y en el caso, por ejemplo, de Krasnodar, la batalla más terrible y más heroica que tuvo la División Azul, donde allí el heroísmo fue por ambas partes, tanto los rusos como los españoles, pues allí murieron cerca de 9.000 rusos y 2.000 españoles en cuestión de 2 horas. Aquella batalla, los españoles casi todos fueron irrecuperables, porque de la preparación artillera con 1.000 bocas de fuego rusas que se abató sobre ellos en 1 hora, quedaron casi todos enterrados. Y claro, eso es totalmente irrecuperable, y es la epopeya de esta gente, para mí, independientemente de la ideología de cada uno. Sí, por eso te digo, pero decir... de lo que cada uno piense, que qué narices estos... De verdad, locos. Un hecho verdaderamente inenarrable. Totalmente. Hoy día hay muchas... hoy día ya se está abriendo un poquito la cuestión de esta División Azul, que ha estado muy cerrada desde los tiempos de Franco. Desde los tiempos de Franco, porque no era políticamente correcto para los aliados el tener presente aquella división que tú habías mandado a luchar contra los bolcheviques. Sí, exacto. Entonces... Claro, no era políticamente correcto y la División Azul estuvo cerrada, oculta y casi acartonada dentro de una habitación que nadie viese. Un día, gracias a los americanos que han estado sacando todos los papeles de los informes secretos de Stalin que ya han salido a la luz, es cuando empieza a salir
en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania la división azul al exterior, hasta el punto de que hay verdaderas batallas de defensa que se están estudiando en las academias militares del extranjero. Sí, eso es cierto. Sé que desde luego en Estados Unidos están haciendo una labor enorme en ese sentido. José Antonio, vas a estar entonces a partir de las 12 exactamente ¿dónde? Porque todavía los que están cerquita les da tiempo a llegar. Pues estamos en la calle Juan de Torres número 35. Es un salón bastante grande que hay al lado de la parroquia de la Sagrada Familia. Al lado de la parroquia de la Sagrada Familia, en Albacete, que se acerquen, que además, que visiten también la ciudad, que compartan la mañana contigo, que compartan esta experiencia, que sepan los oyentes, aparte que este libro a mí me encanta cómo lo has escrito, cómo lo has escrito, es decir, realmente has tomado las notas de tu padre, pero cómo lo has hilado, lo has hilvanado, ya sabes que te elogié sobremanera el prólogo en el que justamente lo que pones en valor es eso, nos olvidamos de banderas, ideologías. Aquí una serie de personas con su valor en ese momento, con su sueño o con su ideal. Esas cosas hay que respetarlas siempre en la vida, porque eso fue lo que hicieron. Y desde luego, enhorabuena por esa segunda edición, ¿de acuerdo? Enhorabuena ¿por qué no? Por darnos trocitos de nuestra historia. La historia, claro que hay que recordarla. Faltaría más, son nuestros antepasados. Nos gusten más o nos gusten menos, José Antonio. No estaríamos aquí sin esos padres, sin esos abuelos, sin esos tatarabuelos. Que menos que rendirles un pequeño homenaje, y en tu caso, lo estás haciendo magníficamente bien, y sé que además hay muchos compañeros de la División Azul de tu padre, no de donde él estuviera, pero sí de lo que es la División Azul, que lo están agradeciendo porque se les está dejando de demonizar, y es también de lo que se trata. El pasado es el pasado, pero estamos orgullosos de tener españoles, que España es una nación y un país maravilloso, con gente que tiene sangre en las venas y con gente que tiene muchas ilusiones en el corazón, y que nadie nos las amargue, que tenemos que seguir soñando y seguir luchando, José Antonio. Sí, perdona, Carmen, un momento. Sí, por favor. Es que al hilo que me has dicho de los compañeros, en España quedan aproximadamente cada vez menos, quedan aproximadamente unos 400 de los 54.000 que allí fueron. Esos 400 o quizás llegue hasta 500 con los más olvidados, se les está intentando rescatar, y en cada acto, entre cada hermandad, cada año, cada hermandad de la División Azul es una cosa muy bonita, porque los van rescatando y les van imponiendo una condecoración que la dona la Fundación Nacional de la División Azul, y es una condecoración que se denomina la medalla de los 70 años de la batalla de Krasnivor. Fíjate. Pues José Antonio, que tengáis una mañana estupenda ahí en Albacete, y mañana saldrá el sol, editada por The Librum Tremens, José Antonio de la Iglesia. Y de nuevo, sabéis que os lo digo a todos los escritores, muchas gracias por escribir, que tengas un fantástico fin de semana. Nada, Carmen, un saludo a ti, a los chicos de la sala técnica, a todos los que están contigo sentados en la mesa de estudio, y a todos los radioescucha, por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto, José Antonio. Adiós, buenos días.